¿A qué voy con el medio radical? No, o eres uno o eres lo otro. Pregunta, ¿por qué? O sea, ¿por qué a fuerzas me tengo que polarizar? Porque quisiera decirle que eso es una cuestión que se ve en política. O eres de izquierda o eres de ultraderecha. Bueno, o sea, o eres de melón o te vas con sandía. O tienes esta ideología o tienes esta otra. Pero cuando uno dice, es que yo soy apartidista y pues hay que checar a los candidatos, hay que ver qué es lo que promueven los candidatos. Entiendo que los partidos políticos promueven ciertas cosas de las cuales también pudiéramos estar o no de acuerdo, pero a fuerzas, ahora, en la actualidad, a fuerzas dicen, es que te tienes que medir en uno o te tienes que medir en cuanto al otro. Iglesias que en la actualidad se están dividiendo por hermanos que se van a un extremo neocalvinista, que en la actualidad ya se le está poniendo nombre a ese movimiento porque se les denomina los neorreformados. Llegando al punto de que si dices, es que si tú no crees en los 5 puntos del calvinismo, en tu iglesia ni siquiera hay salvación. Y dicen, o eres calvinista o eres arminiano. Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Si puede haber ideas, si puedo ver ideas que se encuentran también bíblicamente sustentadas. Y algunos dicen, es que los arminianos se basan mucho en lógica humana. Bueno, algunos puntos del calvinismo también. Pero ¿por qué entonces me tengo que inclinar forzosamente hacia uno? El peligro de los partidismos, y no estoy diciendo que no tomemos partido de ciertas cosas, lo peligroso es la polarización, la división que dificulta la búsqueda de soluciones comunes y la construcción de ciertos consensos y la capacidad para escuchar a otras personas. La falta de diálogo, la prevalencia de la confrontación partidista obstaculizan el consenso, el progreso y la resolución de problemas de interés general. Esto ha provocado que la sociedad hoy más que nunca esté más dividida, que la sociedad no se preste en la actualidad para el diálogo. O sea, un izquierdista, hablando de cuestiones políticas, no puede tener una plática con una persona de ultraderecha o de derecha en la que se pueda llegar a puntos, bueno, ¿sabes qué? Mencióname lo que tú piensas para ver en qué puntos buenos podemos coincidir, a ver qué puedo aceptar. Y yo te voy a platicar mi postura para que tú también la puedas entender y puedas reconocer lo bueno de mi postura. No, el punto es, todo eso que tú crees, que yo no creo, es malo. Ese es el miedo. Y eso es la cuestión del peligro que provocan todos los partidismos. Me ha tocado vivir con personas que no solamente en una cuestión partidista, sino en una cuestión personal, han llegado a decir, el que no es conmigo, contra mí es. En aspectos laborales, el que no es conmigo, si no sigues mi punto, contra mí es. Y le aseguro que en muchos de empleos donde ustedes están trabajando, hay partidismos, incluso hasta en mismos compañeros de trabajo. O sea, o te juntas con esto, o sea, espérate, yo sí soy tu amigo, pero eso no quiere decir de que no pueda reconocer también las bondades de la otra persona. Hoy en la actualidad se está viviendo más que nunca. Y en este capítulo, Pablo lo que está haciendo por medio de esta exhortación es desenfocar a la iglesia en Corinto precisamente de la idea de los partidismos, para que la idea ahora, en vez de fijarse en los partidismos, en vez de fijarse en lo que hace Apolos, en vez de fijarse en lo que hace Pablo, la iglesia pueda aceptar sus responsabilidades y entender que los líderes son puestos por Dios y tienen una responsabilidad con Dios, no con la gente. Y eso llevar a que también el mismo congregante, el mismo siervo de Dios, que no es líder o que no es siervo, que no es obispo, que no es diácono, pero que es siervo de Dios, pueda comprender que él es parte del mismo propósito de la iglesia. Por lo tanto, un líder, un obispo, un anciano, un pastor, un diácono, como usted le quiera poner, un líder eclesiástico no debe de fomentar el partidismo, al contrario, debe de fomentar la unión.
Y debemos de tener cuidado con cuestiones que lleguen a dividir. Y entiendo que hay cuestiones doctrinales que sí no están en cuestión. Que sí no están en cuestión. O sea, si una persona dice, nos queremos unir a su iglesia y queremos que su iglesia nos adopte y que nos dé cobertura, y ellos digan, pero no creemos en la salvación por gracia, pero no creemos en la Trinidad. Es más, ni siquiera creemos que Jesucristo sea Señor. No, o sea, a ti te voy a tomar como iglesia en cobertura. Aquí lo que te voy a hacer es volver a predicar el evangelio, porque ni siquiera iglesia en cobertura puede ser porque no eres creyente. No estoy hablando de esas cuestiones, porque aquí estamos viendo que tanto Apolos, que tanto Pablo, obviamente los dos eran creyentes y estaban trabajando bajo el mismo llamado de Dios. Lo cual aquí obviamente no se presta para una división doctrinal, sino una división que la misma iglesia estaba fomentando. No debemos fomentar esos partidismos. Creo que esa es la primera función o de las funciones principales que debemos de tener como siervos de nuestro Señor. Y tampoco, eso es por lado de líderes, siendo pastor, diáconos, siervos, ministros de algo, no debemos, y ahora por parte de la misma iglesia, no debemos contemplar a los líderes como cabezas de un grupo o movimiento, como alguien que yo debo sobreexaltar por sus capacidades. No. Esto tarde o temprano va a generar división dentro de la congregación. Tenemos que entender una idea que vemos en los primeros versículos del 1 al 4, de que los siervos de Dios debemos de administrar fielmente y agradar honradamente a nuestro Dios. Entiendo que aquí Pablo se está refiriendo a quiénes somos nosotros. Y dice, tengamos los hombres, por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso estoy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Este pasaje tiene cuestiones muy, muy importantes que no solamente tiene que ver con el que usted esté tranquilo, porque en ocasiones decimos, es que yo estoy con la conciencia tranquila. Ok, tu conciencia, ¿basada en qué? En tu corazón, basada en tu razonamiento. Pero si analizamos o si ponemos nuestra conciencia con lo que la palabra de Dios dice, no se trata solamente de tener conciencia limpia. No se trata solamente de que estemos sirviendo o que estemos trabajando. Aquí Pablo todavía va algo mucho más allá. Y aunque Pablo aquí ha utilizado la palabra siervos en esta carta y la utiliza también en varias de sus cartas, la palabra siervo utilizando la palabra diáconos. ¿Es lo que quiere decir? Alguien que sirve. Alguien que sirve. Aquí no usa la palabra diáconos, utiliza una palabra que se puede traducir como servidores. Pero esta palabra, a diferencia de los diáconos o de los que sirven, era un término utilizado para la navegación. Y este servidor consiste en algo que dice, wow, uno dice, aquí va a cambiar totalmente la mentalidad o pretende cambiar totalmente la mentalidad de las personas que sobreestiman a los líderes o incluso de los líderes que sobreestiman o que utilizan su posición para ponerse sobre encima de las demás personas. Este servidor era un remero que se encontraba en el nivel inferior de una embarcación que contenían o que tenían más grupos de remeros. Pero la característica principal de estos remeros era esa, estaban en el nivel más bajo de remeros. Había embarcaciones grandes que tenían diferentes pisos de remeros, pero estos remeros estaban todavía en la más baja de la embarcación. Estos, al ser de la parte más baja, recibían los desperdicios de todos los que se encontraban encima de ellos.
O sea, no era así de que, ¿sabes qué? Ahí vengo, voy al Johnny's, ¿verdad? ¿Dónde está aquí la casetita azul? No, no hay. Entonces voy al baño. Mira, aquí donde estás, de la escalera para abajo, todo es baño. Pero como no se encontraban en los pisos de más abajo, eran los que recibían incluso los desechos de los que se encontraban más arriba. Hacían el trabajo pesado en condiciones infrahumanas. Eran por estas mismas características de recibir el sudor, de recibir el desperdicio de los que se encontraban por encima de ellos, Pablo utiliza esta palabra con la intención de que los líderes comprendamos que debemos despegarnos de cualquier intento de la gente en exaltar nuestra figura. O sea, espérate, no eres el capitán del barco. No eres el capitán del barco, no eres el que agarra el timón, no eres el que iza las velas. No, eres un simple remero que se encuentra en el nivel más bajo. No tienes nada de qué presumir, pero sí tienes mucho por hacer. Imagínense, ya desde aquí Pablo está diciendo, ¿cuál partidismo? ¿Cuál partidismo? O sea, si Apolos, si yo, los administradores, incluso ustedes mismos, somos remeros. No, es que yo estoy aquí para servir. Ah, sí, pero muchos decimos, estoy aquí para servir siempre y cuando el servicio sea visible. Siempre y cuando el servicio sea notorio. Siempre y cuando el servicio sea elogiado. No, no estás sirviendo. Quieres ser admirado, pero estás utilizando el servicio como un medio para tu admiración. ¿Y qué está diciendo? Está diciendo Pablo, Apolos y yo y ustedes somos remeros. Somos estos servidores que se encuentran hasta más bajo y que hay otros por encima de nosotros. Por eso, lo repito, utiliza esta palabra con la intención de que los líderes comprendamos que debemos despegarnos de cualquier intento de la gente en sobresaltar nuestra figura. Somos remeros, todos. Los líderes somos remeros. Y posteriormente utiliza otra palabra. Tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Utiliza la palabra administrador. Algunos traducen esta palabra porque el sentido más claro de la palabra es lo que nosotros pudiéramos traducir como mayordomo. Voy a utilizar la palabra mayordomo para referirme a administrador. La palabra que utiliza en el griego le va a ser familiar, oikonomos. Es de donde viene la palabra economía. Oikos, casa, nomos, ley. Una palabra compuesta. El mayordomo o administrador, al ser esa persona que administraba la casa, que ponía las leyes de la casa, que seguía las leyes de la casa, era la persona, era el siervo de más confianza, el encargado de la administración de los bienes de su amo, dedicado todo el tiempo para velar por los negocios de su dueño. Oiga, qué interesante que Pablo está utilizando estas dos palabras. Eres un siervo, eres un servidor que no tiene nada de qué gloriarse, pero debes de ser a la vez un administrador de mucha confianza. Oiga, sería maravilloso esto, es maravilloso esto. Si usted conoce a alguien, con una persona con la que trabaja, si usted es jefe y tiene un subordinado que trabaja como camello y que es bueno trabajando y que además es de confianza, oiga, no lo deje ir. Al que no hace las cosas bien, pues que le voy a andar dando más responsabilidades. Pero fíjese, aquí es una combinación excelente el ser un siervo que no busca la exaltación, sino que busca, voy a utilizar esta analogía, que el barco avance y que a su vez es una persona de demasiada confianza. A ese nivel es lo que Dios demanda de la iglesia. Es lo que Dios demanda de sus siervos. No debes de buscar tu elogio, no debes de buscar tu bienestar, no debes de buscar que la gente te sirva.
debes de trabajar incansablemente y a su vez debes de ser de demasiada confianza. ¿Qué somos Apolos y Pablo? ¿Qué somos Pablo y yo? Dice Apolo y yo, dice Pablo. Somos servidores y administradores. Pretende que se acabe el partidismo precisamente con estas ideas. Pablo resalta estas verdades en los administradores, en los líderes de la iglesia, que son verdades, administradores de las verdades del Evangelio también, y que debemos despegarnos de todo aquello que pueda acrecentar nuestro ego. Menciona el hermano Carlos Spurgeon que en una ocasión una persona, después de que él predicó, lo quiso elogiar demasiado. O sea, hay ocasiones en las que uno predica y gracias por la predicación, pastor, fue mucha bendición. Y sí, o sea, no es un elogio para nosotros. Pero esta persona llegó y quiso exaltar, sobreexaltar, no la predicación, sino la figura de Carlos Spurgeon. Y dicen que cuando esta persona terminó de decirle a Carlos Spurgeon así todo, Carlos Spurgeon le dijo, sí, Satanás ya me lo había dicho. ¿Qué es lo que hace Satanás? ¿Qué es lo que debemos de cuidarnos nosotros? Hermano, no le podemos quitar el protagonismo a Dios. Nadie. Desde un líder hasta un siervo, entendemos que no hay rangos, solamente funciones, solamente llamados. Ninguno le debe quitar el protagonismo a Dios. La idea es de que Pablo espera que el administrador esté enfocado en los asuntos de su amo y a su vez lo haga de la manera más honorable. Y en eso, si un administrador está haciendo las cosas de manera más honorable, obviamente está el administrador, está el mayordomo, están los demás siervos. Y los demás siervos van a hablar, y los demás siervos van a decir, y van a pensar, y van a decir, van a expresar muchos comentarios en relación al trabajo del mayordomo. ¿Qué tiene que hacer el mayordomo? Seguir cuidando y seguir velando por los bienes de su amo. ¿Quién es la persona más catalogada o quién es la persona únicamente catalogada para decir si el mayordomo está haciendo un buen servicio? El amo. Y es la razón por la que Pablo está utilizando la palabra administrador para ligarlo con la idea siguiente que nosotros vemos en los versículos 3 y 4. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. A mí no me importa lo que ustedes digan. Oye, Pablo, pero no le podemos poner así. Perdón, ponle, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. ¿Quién es el que me puso como mayordomo? ¿El amo? ¿Ustedes me pusieron como mayordomo? No. ¿Ustedes conocen mi trabajo? No. ¿Ustedes conocen la confianza y como yo me llevo con el amo, conocen la relación que yo tengo con el amo? No. ¿Ustedes conocen en ocasiones cómo me regaña el amo y cómo me exhorta el amo? No. Entonces no puedes decir nada. Yo soy puesto por el amo, yo soy llamado por el amo, yo trabajo para el amo, yo tengo una comunicación íntima con el amo. Él es el que me puede decir todo. Él es el que está más catalogado, únicamente catalogado para poder decirme. Es lo que Pablo aquí está enfatizando con la misma iglesia en Corinto. Quien debe juzgar la labor del mayordomo es únicamente su amo. Y esa es la idea del versículo 3. Por tanto, la preocupación de Pablo no era la opinión de otros respecto a su labor, siempre y cuando sepa que su amo está satisfecho. Cuando escuchemos las palabras, cuando estemos delante de nuestro Dios y escuchemos las palabras, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entre en el gozo de tu Señor. Hermano, en ese momento, usted se va a olvidar de todo lo que la gente pudo haber dicho de usted.
En ese momento las palabras de todas las demás personas no van a tener ningún peso. Ese creo que va a ser el momento más glorioso para nosotros como hijos de Dios, cuando nuestra labor sea aprobada por Dios. Pero Pablo lo está diciendo desde aquí, si hay una opinión que te debe de importar como mayordomo, es la de tu amo. Para Pablo, obviamente no era importante la idea de los corintios, la opinión de los corintios respecto al ministerio, ya sea incluso para condenación o de aprobación. Fíjese, algo de lo que sucede en ciertos círculos religiosos donde se maneja la idea de la infalibilidad de los líderes, de que el líder es infalible, de que no se les puede tocar a unos ni con pincitas. Llega uno a hacer la recomendación, llega uno a hablar, o llega uno a decir algo del líder, oye, ¿sabes qué, líder? O ¿sabes qué, tirano? Pasa esto, pasa esta situación, que lo primero que dicen, si hablas mal del ungido de Jehová, va a caer maldición sobre ti. Pero los elogios, eso sí los agarran, pero bonito, o sea, casi hasta piden que todo el mundo lo diga en público para seguir exaltando su figura. Pero me llama la atención de que tenemos que tener cuidado, a veces, más de los elogios que de las malas palabras. No me refiero a las malas razones, sino de los comentarios que desacrediten nuestro trabajo. Muchas veces debemos de tener cuidado más de la aprobación de la gente, porque la aprobación de la gente nos va a hacer perder los pies del piso. Como a veces se dice en la frase, te subiste un ladrillo y te mareaste. Ni lo malo que diga el hombre nos debe amedrentar, ni lo bueno que diga el hombre nos debe exaltar. La honra y la gloria es para Dios. Su juez, a quien Pablo le rinde cuentas, es otra persona. La gente no es juez. Y entiendo que muchas personas pueden ser testigos. Énfasis, testigos de nuestra labor para el Señor. Pueden ejercer un punto de vista, pero solo son testigos. Ante un tribunal, pues sí, se toma en cuenta lo que los testigos dicen. El único detalle es de que Pablo, al igual que nosotros, tenemos un juez que ve más allá de los testigos. Porque los testigos ven las acciones de nosotros. Dios es un juez que ve el corazón. Dios es un juez que escudriña las intenciones. La gente puede emitir un juicio, puede ser testigo de algo, pero Dios, que ve los corazones y luego toda parte dicta sentencia, ¿a quién tendríamos que agradar? Al juez. Incluso, ni lo que mismo Pablo pensaba respecto de su labor era definitivo. Porque es lo que dice Pablo. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, ya lo comentamos. O por tribunal humano. Pero el versículo 3 termina diciendo, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. ¿Qué calificación nos pondríamos nosotros en nuestra autoevaluación espiritual? No, pues no estoy ni muy, ni tan. Ni peco así garrafalmente como el asesino, pero tampoco soy la Madre Teresa de Calcuta. Entonces, pues, ni soy el Martin Luther King, pues un punto medio, un 9, bueno, no. Un 8.5. Cuando nos juzgamos a nosotros mismos, también hay una tendencia a ser bondadosos con nosotros mismos. Pablo lo que está diciendo es, no tengo que tomar en cuenta el juicio de ustedes, ni el de tribunal humano, y aún así tengo que tener cuidado con las palabras o con lo que me digo a mí mismo. Ni siquiera eso lo debería de tomar en cuenta. Vamos todavía mucho más allá que nuestra perspectiva, porque nosotros nos engañamos, nos autoengañamos. Y en el versículo 4, que es algo que tiene que ver mucho con la cuestión de la conciencia limpia, hace ver
que aunque tuviera la conciencia limpia respecto a su trabajo, reconoce que no por eso va a ser justificado por Dios. Si se fija, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Y luego, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no soy justificado. ¿Qué quiere decir, hermano? Nuestra tranquilidad tampoco es justificación. Porque a veces se dice, es que yo estoy tranquilo. Incluso ha habido personas que juzgan por la tranquilidad de la persona. Es que no, lo veo muy tranquilo y eso se me hace malo. No, es que lo veo también muy sobreexaltado y eso se me hace malo. No, o sea, la tranquilidad aquí muchas veces no tiene nada que ver. Porque podemos a veces ser muy tranquilos por una cuestión de inconsciencia. Aunque la conciencia esté limpia respecto a nuestro trabajo, reconoce que no por eso vamos a ser justificados ante Dios. Pudiéramos poner un ejemplo de una persona que trabaja mucho. Es que a mí nadie me puede decir nada porque yo sí hago lo que me corresponde. Ah, ok. ¿Y qué si esa persona lo que está edificando es madera, heno, hojarasca? Si es cierto, lo estoy haciendo y estoy con mi conciencia limpia porque estoy haciendo lo que me corresponde, pero no lo estoy haciendo con la intención para que el cuerpo de Cristo sea edificado. No lo estoy haciendo para que Dios sea glorificado, lo estoy diciendo para que nadie me reproche. Madera, heno, hojarasca. Aún el hecho de tener la conciencia limpia no es indicador de ser justificado por Dios. Aún el hecho de estar tranquilo no quiere decir que lo estoy haciendo para Dios. La transparencia, la conciencia limpia, la perfecta ejecución, el trabajar sinceramente hasta el cansancio, no es evidencia ni es justificación de que nuestro trabajo es efectivo. Claramente, todo esto sí dice mucho de nuestra labor, sí dice mucho, pero únicamente el Señor es quien es capaz de justificarnos y de evaluarnos. Los demás nuevamente pueden ser testigos, pero el que va a evaluar efectivamente, el que va a emitir el juicio es Dios. El que va a poner nuestras obras en fuego es Dios. Obviamente, no digo que no trabajemos hasta el cansancio, no digo que no lo hagamos sinceramente, son evidencias de que puede ser un trabajo efectivo. Pero todavía Pablo va más allá. El que conoce y escudriña el corazón es Dios. Por lo tanto, Él es el único capaz de justificar nuestro trabajo y evaluarnos. Una conciencia limpia no necesariamente es indicio de una vida piadosa. Los sociópatas, cuates que matan de maneras más despiadadas, pregúnteles cómo se sienten. A gusto, porque no sienten nada. Yo estoy bien, no me siento mal. Quiere decir de que el cómo nos sentimos nosotros tampoco va a ser el indicio total de que nuestro trabajo es correcto. Podemos juzgarnos a nosotros mismos y podemos estar satisfechos por la tendencia a justificar nuestros actos. Nos cegamos a nosotros mismos. El que Pablo sea siervo de Dios es una realidad, pero Dios es quien juzga. Ni siquiera Pablo aquí estaba tratando de convencer a los corintios de su trabajo, porque al haber partidismo puede que alguien estuviera en contra de él. Y si hay un partidismo y si hay alguien en contra de él, ya con la tendencia que hemos observado de polarizar, ¿qué sucedería? Aunque Pablo tratara de explicar, no le iban a obedecer. Aunque tratara de explicar, no le iban a hacer caso. Ni a Pablo le competía juzgarlos a ellos. Él como apóstol solamente tenía que responder ante Dios. En su momento, el fuego dará fe y legalidad de nuestro trabajo para Dios. Desde aquí Pablo está
dejando clara esa idea. Y si nuestro trabajo es para que el juicio de los hombres sea bondadoso, si nuestro trabajo es para que el juicio de los hombres no sea tan malo y, como decimos, no se nos vayan a la yugular, nuestro trabajo va a ser madera, heno, hojarasca. ¿Cómo estamos en relación con nuestro amo? Usted como mayordomo de Dios, usted como mayordomo de lo que Dios le ha dado, le ha puesto a administrar a usted, ¿cómo está delante de su amo? Versículo 5. Aunque para muchos es una idea que se encuentra bueno, obviamente sí es una misma idea, Dios en su tiempo lo manifestará. Y el hecho de que Dios lo manifieste en su tiempo es lo pesado. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No juzgues nada antes de tiempo hasta que el Señor venga. ¡Újule! ¿Hasta cuándo podemos juzgar? Hasta que el Señor venga. Ojo, no quiere decir que no seamos testigos. Jesús mismo dijo, juzgad con justo juicio. De que sí podemos observar. Pero así lo explico. Porque la idea de este versículo es una preocupación en relación a la evaluación de Dios en su segunda venida. Mucha gente pretende evitar la crítica diciendo, solo Dios puede juzgarme. Es que solo Dios puede juzgarme. Pues eso es peor. Si nosotros, que tenemos información limitada, si nosotros, que no tenemos la capacidad de ver la conciencia en el corazón, si nosotros, que podemos ser engañosos y podemos ser testigos de la falta de compromiso y piedad de alguien, imagínate Dios que escudriña el corazón. No, pues ahora sí va a ser peor, porque esa frase, solo Dios puede juzgarme, debería de darnos todavía más miedo, porque el juicio de Dios es severo. Pero por eso lo comento, imagínese, si uno puede decir, este cuate no tiene compromiso, si uno puede decir, este cuate no está haciendo nada, si uno puede decir, este cuate no tiene ni siquiera conocimiento bíblico, y luego hay una exhortación, oye, ¿sabes qué, fulano? Eres perezoso, así como lo vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 5. ¿Sabes qué? Estás siendo perezoso. ¿Sabes qué? Te falta conocimiento, te falta madurez, como lo podemos ver aquí en 1 Corintios 3. Necesitas crecer en Cristo, necesitas madurar, necesitas disciplinarte. Si nosotros lo vemos y luego que la persona diga, solamente Dios puede juzgarme, si así está por afuera, ¿cómo estará por adentro? Entienda y entendemos, este juicio le corresponde a Dios, no a los corintios. Y aunque por el fruto se conoce el árbol, esa determinación y el juicio le corresponde a Dios. Y no me puedo anticipar ante el juicio de Dios. No podemos anticiparnos, ojo, ante el juicio. Dado a entender que yo no puedo realizar la condena ni el castigo. Lo oculto será manifiesto, será descubierto por Dios. Y los motivos interiores, tal vez inconscientes, se darán a conocer. Esas intenciones, ¿qué van a provocar? Alabanza de Dios. Y alabanza, no me refiero a que Dios
nos va a poner en una posición para exaltarnos. Recuerde, la alabanza, alabamos a Dios porque reconocemos lo que Dios es, lo que Dios hace. Cuando dice que recibiremos alabanza de Dios, es que Dios va a reconocer lo que hicimos. Eso. Al hombre no le corresponde alabar y adorar al mismo hombre. No nos corresponde. Pablo piensa en aquellos que alaban a Pablo, en aquellos que alaban a Pedro o en aquellos que alaban a Apolos. ¿Qué está diciendo Pablo? Las obras van a ser manifiestas. No alabes a Pablo, no me alabes a mí, no alabes a Pedro, no alabes a Apolos. En su momento, si sus obras fueron puestas a fuego y fueron oro, plata, piedras preciosas, ellos van a recibir alabanza de Dios. No están trabajando para alabanza tuya, ellos van a recibir alabanza de Dios. Creo que no hay mayor forma de acabar con el partidismo que esta. De ponernos a todos en el mismo nivel delante de Dios y hacer mención de que todos en su momento recibiremos o esa alabanza o simplemente nada. ¿Qué? Se quemó todo. Dios, ¿qué quedó? Pues nada. ¿Y qué? Entonces, ¿tienes algo que decirme? No. Pásale. Al cielo. ¿Seguro? Sí, pero pásale. Y luego todavía asomándose. Pero no tiene nada que decirme. O sea, no quedó ni tantito. Chiquito. La alabanza es de Dios. Únicamente es lo que nos debería de importar a nosotros. Agradar a Dios. Ojo, porque hablando del corazón, si una persona está ocupada en alabar a Dios y es una cuestión personal con Dios, de intimidad con Dios que es correcta, eso se va a ver reflejado también en las personas que están a la par de nosotros. Porque pudiera haber alguien que diga, es que yo estoy bien con Dios, sí, pero no se ven las relaciones que tienes con los demás. O sea, las relaciones que tienes con los demás, las malas relaciones que tienes con los demás, no me dejan ver la buena relación que tienes con Dios. Hablando de eso, de que si es algo que se está viendo, o que si es algo que se tiene con Dios, también se va a hacer manifiesto aquí. Versículos 6 y 7, que la última exhortación que veremos hoy es el peligro del envanecimiento. El peligro del envanecimiento. Para esto, hermanos, los he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Y esta exhortación es fuerte. Pablo pareciera ser que se oye muy sutil para nosotros por el tipo de palabras que utiliza, pero la idea en sí es una idea muy fuerte. Porque ahora, en esta sección, trata sobre la relación entre los corintios y los apóstoles. Los corintios son advertidos de que no deben sobreexaltar a los maestros como Pablo y Apolos. Y los siervos no deben ensoberbecerse, no deben exaltarse. Quienes servimos debemos de tener cuidado de sobreestimar y llegar a depender de las palabras, del ánimo y del reconocimiento de los demás. Ojo, es bíblico el reconocimiento. Pablo anima a los tesalonicenses a reconocer a los que trabajan y os presiden, pero a reconocer. Pablo le dice a Timoteo y lo exhorta a tener una estima especial
a los ancianos que se dedican a la enseñanza fiel. Pero ese reconocimiento no debe de tomarse de una manera egoísta. No debe de, fulanito de tal, una placa. Ay, es que a mí no me dieron mi placa. Es que a esta persona sí. Ay, es que este no. No, ahí hay división. No, o sea, tampoco sea chiple. ¿Para qué estamos trabajando? ¿Para quién lo estamos haciendo? Claramente el decirle a alguien anima. Claramente el decirle a alguien sí puede ser un factor bueno, pero no trabajamos para ese reconocimiento. Trabajamos con reconocimiento, pero también vamos a trabajar sin reconocimiento. Y aunque haya desánimo en la falta de reconocimiento del hombre, lo que tenemos que hacer es ir ante Dios y decirle, ¿sabes qué, Dios? Estoy desanimado por mi falta de reconocimiento. Estoy desanimado por eso. ¿Sabes qué, Señor? Hazme ver lo maravilloso que es trabajar para ti. Hazme ver lo bueno, lo bondadoso. Hazme ver, Padre Santo, ahorita como estoy, que me estoy fijando demasiado en el hombre. Ponme mi mirada en ti, para que lo que el hombre diga o lo que no diga, no me desanime. Es fundamental, hermano. Porque no podemos vivir del elogio. No podemos vivir de palabras bonitas, para nada. Es lo que aquí Pablo está enfatizando. Aunque es bíblico el reconocimiento, no trabajamos por él. Todo servicio que debemos realizar y que termine en una bendición para la iglesia, en una bendición eterna, es debido a la gracia de Dios. Todo lo que tenemos es debido a la gracia de Dios. Y por eso Pablo hace unas preguntas bien fuertes. Las preguntas que nosotros vemos son tremendas. Pero primero, Pablo dice, para que nosotros aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito. Se refiere a que Pablo y Apolo son usados como figuras para que los corintios aprendan por medio de ellos. No pensar más allá de lo que está escrito se refiere al hecho de que algunos corintios también tendían a ir más allá del evangelio. ¿Qué es lo que quiere Dios que sepamos? Lo que en su inspiración divina que tenemos en la palabra quiere que sepamos. Más adelante Pablo va a hablar de cuando él fue haciéndose ver como en tercera persona, que estuvo en el tercer cielo. Imagínese lo que no vería. No los busque. Nuevamente. Esos testimonios de gente mentirosa que anda diciendo, fulanito se murió durante 15 minutos y fue al cielo. ¿Sí? Y luego hasta dicen, no hombre, vi a San Pedro y al último, en el caminito de las luces. Y luego también Dios me dijo, vente para acá, ya viste el cielo, está bien bonito. Mira, te voy a enseñar, allá en el infierno está el Michael Jackson. Y los demonios caminan así para atrás en el Walk on the Moon. Y esos testimonios son bien sensacionalistas. Y la gente, oh, sí existe el cielo, oh, sí existe el infierno, wow. Pablo estuvo en el tercer cielo y aún Pablo dijo, no me compete decir lo que vi. Lo que Dios quiere que sepan, se los voy a decir, pero eso no. En su momento ustedes lo experimentarán cuando estén con Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios que sepamos? Hermanos, lo que está escrito. Por eso hay que tener cuidado. No, y que el libro de Enoc, y que quiénes eran los gigantes, y que qué sucedió, y que quiénes eran los Nefilim, y que si vienen de Nepal, y que aquí, no, o sea, Dios quiere que sepamos lo que está en su palabra. En algún momento toda la verdad será revelada. Incluso, aunque usted no conozca estos aspectos que la palabra de Dios no menciona, aunque usted no los conozca, hay salvación. No todo se nos tiene que decir. Y es ahí también donde entra la fe. No porque
yo no sepa quiénes fueron los gigantes de los que habla Génesis, mi fe se va a ver afectada. No porque no sepa los nombres o ciertos aspectos que me gustaría conocer. Creo que a todos nos gustaría conocer como los gnósticos, ojo, como aspectos de la infancia de Jesús. ¿A poco no le agradaría a usted conocer cómo fue la infancia de Jesús? Claro. ¿A quién no? Aspectos de cómo convivía Jesús con sus discípulos. Jesús hubiera acompañado a los discípulos al cine. Jesús bromeaba. ¿Cómo era Jesús? Claro que muchos de nosotros nos gustaría conocer ese tipo de aspectos. El no conocerlos no afecta nuestra salvación. El no conocerlos no afecta las verdades bíblicas. Conocemos lo necesario y punto. Y en Corintios, los corintios buscaban por cuestiones de filosofía, porque agregaban cuestiones de filosofía griega, el partidismo que va acompañado de soberbia, el peligro de dividir, ya no le agregue nada. No, es que a mí se me hace que según la psicología, Apolos tiene un complejo de quién sabe qué te importa. En su momento Apolos va a ser juzgado por Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estás tú? Fíjate primero en ti. Recuerde, la paja y la viga. Primero en ti. Y claramente, esto es en cuestiones que aplican a todo. Cuando usted, entre más enfocado usted en su trabajo, más se va a empezar a fijar y empezar a chismear de los otros. Entre más enfocado usted esté en su trabajo. ¿Quiénes son las personas que más se fijan en lo que los otros hacen? Los que no hacen. Pues a veces hasta uno tiene que aconsejar, oiga, consígase trabajo. Oiga, métase un curso para hacer manualidades o algo, para que no se fije demasiado en los demás. Enfóquese primeramente en su relación con Dios. Y aunque Pablo, obviamente vemos que en el versículo 6 se ha referido a los corintios de forma plural, ahora en el versículo 7, por eso le digo que la enseñanza y la exhortación es fuerte, porque ahora en el versículo 7 lo hace en singular, tú, segunda persona del singular, pasa de lo general a tú, porque cuando nos dicen tú, fíjese, la verdad, hermanos, así si alguien dijera, hermanos, estamos en pecado, si alguien, hermano, estás en pecado, ay, o sea, nos volvió a calar, nos cayó a todos, pero nos caló más. Entonces ahora Pablo es lo que pretende, que los hermanos piensen en sí mismos. Y las preguntas del versículo 7 tienen esa intención y son declaraciones fuertes y obviamente personales. La primera pregunta, ¿quién te distingue? A ver, ¿quién te distingue? Imagínese, a ver, ¿quién eres sin Dios? Ya desde ahí, ya nos hace chiquitos. A ver, ¿quién eres? Uno presumiendo y diciendo, a ver, ¿quién eres sin Dios? Y a lo mejor alguno puede decir, bueno, es que yo sin Dios, como una escena famosa de una película, soy esto, soy esto, soy esto. ¿Quién eres sin tu traje? Pero a ver, ¿quién eres sin Dios? Y alguien pudiera decir muchas cosas, bueno, es que yo sin Dios tengo esto, tengo aquí. ¿Quién te distingue? Pues te distingue Dios. Pero muchos pudieran presumir de sí mismos, y es cuando Pablo también hace la segunda pregunta, para descartar cualquier argumento que lleve a los corintios a exaltarse. Bueno, ¿quién te distingue? A ver, ¿qué tienes que no hayas recibido? Híjole, a ver, ¿qué es lo que tienes? Todo lo que tienes, ¿qué? ¿Sirve? Pues sí sirve. ¿Quién te lo dio? Pues Dios. Ok. Entonces, ¿para quién es la gloria? Ay, pero yo hago mi trabajo. Nada, para Dios. Pablo quiere quitar cualquier indicio que nos lleve a ensoberbecernos. ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es decir,
¿Por qué te glorías como si tú te lo hubieras ganado? ¿Por qué te glorías como si fuera un esfuerzo tuyo? Hermano, ¿quién nos representa como creyentes? Hermano, ¿quién eres sin Cristo? Si Cristo te quita todo lo que te ha añadido, y si Cristo te quita todo lo que te ha dado, ¿con qué te quedas? Hasta la vida. Hasta la vida es un regalo de Dios. Si Dios me quita todo lo que me ha añadido, me quedo hasta muerto. Más allá que sin nada. ¿Quién te representa? ¿De dónde viene todo aquello que se te ha proporcionado para el bienestar de la iglesia y para bendición tuya? Esto lo comenta Pablo porque recordemos que la iglesia en Corinto era una iglesia rica en capacidades, dones, retórica, conocimiento. Y Pablo les dice, a ver Corinto, ¿de dónde viene todo eso? De Dios. ¿Y sin Dios quién eres? No hay ningún argumento para jactarse. Y cualquier cosa que tengan, sea talento, un don, capacidad intelectual, entendimiento, procede de Dios. Y todo eso nos deja lejos de producir en nosotros jactancia. Y eso nos debe motivar al servicio en gratitud y en humildad. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis, y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis. ¿Cómo acabar con el partidismo? Pablo les está diciendo, Apolos y yo no somos necesarios para el funcionamiento de la iglesia. Ya tienen lo necesario. Si nosotros reináis, no estamos hablando de doctrinas que tergiversan los pasajes, o tú eres un rey. No. O sea, tú puedes hacerte cargo si Apolos y yo no estamos. Ustedes ya están saciados, ya tienen todo lo necesario. Pero también Pablo dice, fíjese, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Es obvio que eran engreídos por tener supuestas distinciones o talentos de los cuales presumían y alardeaban. Para ellos era más conveniente hacer caso omiso al origen divino de sus dones, de que para ellos era más conveniente creer que sus talentos eran capacidades personales pulidas. Hermano, fíjese, qué sencillo es anular la procedencia y la eficacia de los dones divinos por medio de la soberbia. La soberbia tiene la capacidad de que de una manera tan sencilla anulemos la gloria de Dios. Y pongamos los reflectores en nosotros. No. Todo es únicamente para Dios. Primera de Pedro 4, versículo 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No puede haber partidismos en la iglesia de Cristo. Somos servidores en la parte más baja del barco, servidores de confianza, y no quiere decir de que no esté sindicalizado. Está más seguro que estando en el sindicato.
somos servidores de confianza, todos trabajando para la gloria de Dios. Todos. Ojo, todos somos servidores de confianza, trabajando para la gloria de Dios. No voy a hacer, obviamente, un exégesis de Primera de Pedro 4, 10 y 11. Lo único que tengo que enfatizar de estos versículos es que recibimos para servir, no para, con base en el servicio, recibir más. Recibimos para servir. No es nuestro. Lo que tenemos no es nuestro. Sin embargo, enriquece a muchos y también nos enriquece, nos sacia su iglesia por medio de lo que Dios nos da. Al ser por gracia, debemos ministrar con bondad y lo debemos hacer sabiamente. Un don, algo dado por Dios, nunca debería de ser desperdiciado, inutilizado, reprimido, ni mucho menos hacerlo exclusivo. Para nada. Es conforme al poder de Dios. A quien pertenece la iglesia, es para la iglesia, y nuestra vida, nuestros dones, son para darle únicamente la gloria a nuestro Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque no necesitas ser lastimoso. Gracias, Padre, porque no necesitas ofender, ni ser extremadamente duro, ni reprocharnos, para hacernos ver que únicamente es a ti a quien le debemos de dar la gloria. Gracias, Padre Santo, por estas palabras que Pablo dio a la iglesia en Corinto con amor. Gracias, Padre, porque a pesar de esta condición de la iglesia de soberbia, tú con amor le haces ver que te debemos agradar a ti, nos haces ver a nosotros también que te debemos agradar a ti. Que tu punto de vista es el que nos debe importar y que se va a notar cuando tu punto de vista y cuando tu comunión sea algo que también nos importe a nosotros. Gracias, Padre Santo, por esta exhortación, que debemos ser siervos fieles a ti, servidores de confianza. Gracias, Padre Santo, por esta exhortación. Te pido, Señor, que a cada uno de nosotros nos hagas ver, Señor, cómo nos puedes transformar, pero también cómo nos puedes utilizar a cada uno de nosotros. Aquí no hay nadie que esté fuera de tu gracia. Y por lo tanto, todos los que estamos aquí, que estamos dentro de tu gracia, para tu gloria, podemos estar capacitados para servirte y para ser siervos funcionales de confianza para ti, que bendigan la iglesia y que glorifiquen tu nombre. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, mi Dios, por tu misericordia, que aún a pesar de todo nos sigues hablando. Gracias, Padre Santo, por eso. Sigue haciendo tu obra en nosotros, sigue restaurando nuestras vidas, Padre Santo. En el nombre de tu precioso Hijo, de tu amado Hijo Cristo Jesús, oramos. Amén.